en lo que empezamos y todos nos apoyan a sentarse, va abriendo tu Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos, 11 del libro de los Hechos. Y vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, gracias por esta mañana, gracias porque pones en nuestro corazón, Señor, el estar aquí, oh Dios, porque si estamos aquí, oh Dios, es por ti, Señor. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo. Gracias también, Señor, porque nos has dado un corazón correcto, Señor. Gracias, Padre, porque nos has limpiado con la sangre del Cordero, Señor. Ayúdanos a escudriñar tus Escrituras. Ayúdanos, Señor, a entenderlas. Ayúdanos, Padre, a ponerlas por orden de una manera correcta, Señor. Y también te pido para que me des el denuedo correcto, Señor. Padre, abre la mente, los corazones, quita la venda de los ojos espiritual, Señor, y muéstranos las maravillas de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Déjame ponerte un poquito en escena. El libro de los Hechos es una narrativa, y entonces ayúdame en tu mente, en tu corazón, a poder empezar a tener un poquito de imaginación. ¿Cómo funciona esto? ¿A dónde tengo que apuntar? Bueno, Pedro venía de Cesarea, en el capítulo 10, Pedro venía de Cesarea y estuvo un tiempo con la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, que era un centurión romano, que era obviamente gentil, y la Biblia lo describe como un hombre piadoso, temeroso de Dios, junto con toda su casa. Ahora, antes de empezar a leer el primer versículo, necesito que todos estemos en el mismo canal entendiendo algunas cosas. ¿Quiénes son los de la circuncisión y incircuncisión? ¿Quiénes son los gentiles? Y entonces, dentro del mundo gentil básicamente son todas las personas que no son judías. O sea, tú y yo antes éramos gentiles. Más adelante Pedro nos va a decir que ya no, ahora somos pueblo escogido por Dios. Y dentro del mundo gentil había como algunas cosas permitidas de adopción, digamos, por los judíos. Y este hombre Cornelio, ¿te acuerdas cómo lo menciona la Biblia en el capítulo 10 que vimos las semanas pasadas? Que era un hombre piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Entonces a las personas que les daban como ese título de temeroso de Dios, se entendía que eran hombres sin haberse convertido formalmente al judaísmo, reconocían a Dios como el único Dios vivo, a Jehová, ¿sí? Y asistían a las sinagogas, practicaban las oraciones de los judíos, practicaban las limosnas de los judíos, pero no eran considerados prosélitos, o sea, no eran como incorporados a la religión judía, o sea, porque no se habían sometido a varias cosas, como por ejemplo el rito de la circuncisión, como que no habían adoptado plenamente la ley de Moisés y tampoco hacían lo que se llama la dieta kosher. Entonces, los judíos, para ponerte más en contexto, venían como de un trauma del exilio y de un miedo a la idolatría, y por eso como que no se juntaban con los gentiles. Entonces, la separación que hacían entre gentiles y judíos no era solamente un odio, sino era como un mecanismo de supervivencia espiritual. Porque el Antiguo Testamento, si te acuerdas, narra cómo Israel cayó repentinamente muchas veces en idolatría por mezclarse con sus vecinos gentiles, lo que resultó en un catastrófico exilio de Babilonia, ¿te acuerdas? En el año 586 a.C. Entonces, cuando empiezan a regresar los líderes religiosos, como Esdras y como Nehemías, y después más tarde los fariseos, adoptaron una postura bien estricta, o sea, ahora sí dijeron como que nunca más se iban a mezclar los gentiles con los pueblos judíos. Y entonces empezaron a crear varios cercos alrededor de la ley para evitar la influencia pagana que pudieran provocar la ira de Dios nuevamente y pudieran empezar a tener como un exilio otra vez. Entonces fíjate, durante 400 años antes de Cristo, Israel fue aplastado, fue dominado, abusado por imperios gentiles como los persas, como los griegos y al final los romanos. Y entonces además tuvieron un evento bien traumático. Cuando el rey griego Antíoco Epifanes profanó el templo,
sacrificando un cerdo en el altar en el año 167 a.C. Y entonces estos abusos crearon un profundo resentimiento y un fuerte también nacionalismo. Los gentiles no eran vistos como almas que salvar, sino más bien eran vistos como opresores, ¿sí? De los cuales Israel se tenía que liberar. Entonces, culturalmente los judíos y los gentiles pues no eran así como que tenían esa comunión, no vivían en comunión. Ahora, había una regla o una excepción a esta regla que eran los prosélitos, grábate esa palabra, porque había judíos o los judíos no rechazaban a los gentiles si estos decidían convertirse en judíos. Los prosélitos eran los gentiles que sí se circuncidaban, guardaban el Shabbat, guardaban la doctrina, la idea de Moisés, y habían otros que no eran así como tan prosélitos, que eran los temerosos de Dios, del cual por ejemplo era Cornelio. Eran estos gentiles que adoraban a Dios pero no se circuncidaban. Y entonces el judaísmo no era como una religión que enviaba misioneros, ¿no?, por el mundo buscando convertirlos, sino toda la carga recaía totalmente en el gentil. Ahora, aquí había un problema, porque en el Antiguo Testamento decía que Israel sería la luz a las naciones, eso lo dice en Isaías 42:6. Y en Génesis 12:3 decía que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, como que no cabían, había ese problema, como que se les había olvidado la promesa y la visión de Dios, que era alcanzar al mundo entero. Entonces, esta promesa establece que el propósito de elegir a Israel era usarlos como un canal para bendecir al resto del mundo. Pero siglos de tradición y miedo también a la idolatría crearon ese muro de separación religioso. Entonces, para un judío del siglo I, entrar en la casa de un gentil, así como Cornelio, por ejemplo, era contaminarse, o sea, era una separación radical, profunda. Para los judíos de esa época, la idea de buscar activamente la salvación de los gentiles, tal como lo entendemos hoy en día, no era una prioridad y en muchos casos era incluso impensable. Entonces, hoy vamos a ver cómo Dios no solamente salva personas, sino que también rompe prejuicios de su propia iglesia y prejuicios que han creado por muchos años el legalismo, porque eso del legalismo no es nuevo, o sea, es algo que ya ha estado pasando anteriormente. Versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Imagínate, desde aquí empieza a ver como ese muro de separación, de religiosidad, del legalismo. O sea, en vez de que dijeran estos judíos circuncisos que creían en Jesús, ¿sí?, en vez de que dijeran: gloria a Dios, los gentiles creen, no dijeron eso. Ve el texto, dice: ¿por qué entraste a casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? O sea, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Eran hombres judíos, cristianos, o sea, que creían en Jesús y que se sometían al judaísmo, pero también creían en Cristo. Ahora, estos creyentes judíos sostenían que para ser un verdadero cristiano y ser salvo, un judío primero tenía que convertirse al judaísmo, es decir, hacerse prosélito, que es lo que ya explicamos. Su mentalidad era así como: Jesús es el Mesías de los judíos, por lo tanto, si un gentil quiere a Jesús, debe volverse judío primeramente. O sea, era como una parte muy, muy conservadora. El cristianismo era para ellos como una secta judía, o sea, no era algo nuevo y tampoco era, y lo principal, no era abierto para todos por igual. O sea, en ese momento, para un judío legalista, la palabra incircunciso no era solamente una descripción física, sino era un insulto. O sea, significaba que alguien estaba fuera del pacto, alguien estaba sucio, alguien que no pertenece a Dios. Ahora, ¿por qué era tan grave entrar a la casa de un gentil? Para nosotros seguramente es como muy exagerado, ¿no? Pero para un judío del siglo I, entrar a la casa de un incircunciso era como un acto de traición espiritual, y lo peor era contaminación por los rituales que había. O sea,
había como contaminación por la asociación, ¿sí? O sea, según las tradiciones del Mishnah, o sea, lo que no era totalmente palabra de Dios, sino era una tradición oral, que muchas veces entra también aquí en la iglesia. Las casas de los gentiles se consideraban impuras, o sea, se creía que los gentiles no tenían cuidado con la higiene, porque acuérdate que había un ritual, que incluso podían tener ídolos o restos de comida que se había ofrecido a algún otro dios, ¿no? Entonces, si un judío entraba, quedaba inmundo, y entonces esto era muy grave. No podía ir al templo, ni tampoco podía participar en las actividades religiosas hasta purificarse. Pedro estaba arriesgando su reputación, su estatus religioso por un gentil. Entonces tenían otra cuestión, su comida. La comida de un casa de un gentil era una comida no kosher. Voy a explicarlo más adelante. O sea, probablemente podía haber cerdo, podría haber sangre, o como te comentaba, podía estar sacrificado a los ídolos. Y para los de la circuncisión, perdón, Pedro no solamente había entrado a la casa, sino que dice el texto, se había sentado a la mesa del pecador, ¿sí? A comer con ellos. Pedro estaba diciendo, ustedes y yo somos iguales, era lo que significaba cuando te sentabas en la mesa de alguien. Y esto para un judío legalista era un insulto, su herencia era como el pueblo elegido, entonces era como un insulto. O sea, después de siglos de persecución por parte de los imperios gentiles, los romanos, los griegos, los persas, los judíos veían a los gentiles, disculpa la palabra, pero así era, como perros, o sea, era un término muy común en esa época. Creían que la salvación era un privilegio exclusivo. Y entonces entrar a su casa para derribar la única cosa que los hacía especiales ante sus propios ojos era como una separación del resto del mundo. Entonces, para estos hombres, Pedro no solamente cometió un error social, cometió un escándalo totalmente teológico. Estaba rompiendo una barrera de 1500 años de tradición. Pero los que ellos llamaban contaminación, Dios lo llama hoy evangelización. ¿Sí? Lo que ellos veían como un peligro, Dios lo veía como un puente, y esas son de las cosas que hoy tenemos que hacer. Ahora, yo no sé cómo viniste o si es la primera vez que viniste hoy, y yo no sé si sientes que no puedes entrar a la iglesia porque estás impuro, porque tu vida no encaja con la de los religiosos, o no sé si conoces a alguien así, pero este pasaje va a demostrar que primero Dios quiere quitar los muros que hay entre nosotros y Él quiere salvar tu casa, Él quiere salvar tu vida. A veces nuestra religiosidad o nuestra cultura, cómo fuimos formados en el cristianismo, nos va a impedir muchas veces ver cómo obra Dios. Y los creyentes de Jerusalén estaban muy preocupados por la pureza y los rituales puros, que por la salvación de las almas. ¿Cómo está nuestra vida? O sea, somos despectivos, ponemos etiquetas a las personas, porque mira, el legalismo siempre prefiere la regla por encima de una relación y la tradición por encima de una transformación. Muchas veces cometemos el error de decir, este es borracho, esta es la divorciada, estos son los mundanos, ¿no? Y entonces los empezamos a etiquetar y no nos juntamos con ellos, y entonces empezamos a vivir en una burbuja, y la realidad es que estamos en el mundo, y Dios nos puso en el mundo, ¿con qué sentido? Para hacer luz, para que las naciones se conviertan a Jesús, para que lo conozcan a Jesús, ¿sí? Y nosotros no debemos convertirnos a ellos, tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de los demás, porque a través de nosotros, ¿sí? Y aquí es donde empezó ese pasaje, donde se empezó a expandir el evangelio, ¿sí? Y la salvación a los gentiles. Pablo fue llamado a eso, pero también los apóstoles. El legalismo siempre va a preferir la forma antes que el fruto. Hay personas que critican y no les importa que los gentiles hubieran creído en Jesús o no. Pero a Pedro, estas personas les importaba muchísimo que Pedro había violado el código, ¿no? De la etiqueta judía. Pero a Dios no le importa eso. Incluso
y hace un énfasis muy grande en la cuestión de la comida. O sea, si te fijas en el texto, habla de dos cosas: te metiste a su casa y comiste, son los verbos que está en aquel texto. Entonces, ¿por qué? Porque la mesa era como el lugar de la coinonía, el lugar de la comunión. Entonces, comer con alguien significaba aceptar su estilo de vida, sus dioses, y los críticos no dicen, o sea, ¿por qué les predicaste? No, fíjate, las personas que están ahí señalando a Pedro no les están diciendo por qué les predicaste, le están diciendo por qué comiste con ellos. Y muchas veces así somos. El legalismo tolera que prediques a los de afuera, pero se va a escandalizar si te mezclas con ellos. Cuando nos invitan a alguna fiesta, yo he conocido, fiesta me refiero a reunión familiar, yo he conocido a mucha gente que ha incluso por este legalismo que tienen, ha cortado con su familia, ¿sí? Y Dios no quiere que cortes con tu familia como tal. Dios quiere, sí, que no participes. Si varios de tu familia pues les encanta tomar un poco de alcohol, pues Dios no quiere que participes obviamente de eso, ¿sí? De las parrandas y eso, pero sí quiere que tú testifiques en medio de esos. O sea, acuérdate, Jesús comió con pecadores. Ahora, ¿qué reglas no escritas tenemos hoy en nuestra iglesia, en la sociedad, me refiero a la sociedad cristiana, ¿sí? Que va a hacer que se alejen estas vidas? ¿Quién nos impide acercarnos? O sea, gente de otra sociedad, gente de otra ideología, gente de otro estilo de vida. O sea, no importa cómo se vistan, y aquí en Calvary eso es bien bonito, porque no importa cómo se vistan, no importa si traes tatuajes, no importa si traes gorra, no importa si a lo mejor, no sé, traes bermudas, aquí eres bienvenido, aquí no te vamos a etiquetar y no te vamos a juzgar, somos de la casa y siéntate abrazado. Entonces, fíjate el versículo 4, entonces Pedro le comenzó a contar por el orden lo sucedido diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no. ¿Cuántas veces le has dicho no al Señor? Imagínate, Pedro conocía la voz. Pedro podía distinguir la voz de su Señor, de nuestro Señor, de Cristo. Y le dice: ¡no! A veces así nos pasa, ¿no? Jesús hablándonos claramente y le decimos que no. Imagínate cómo estaba este cuate. No, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa de donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Fíjate cómo está el orden. Pedro entiende la rendición de cuentas. El texto dice que Pedro comenzó a explicarles por orden. Pedro era un líder principal, era el apóstol de la roca, ¿no? Él podía haber usado su autoridad para decir: yo soy el jefe, Dios me habló, cállense, pero no lo hizo, se sometió a explicar el proceso. Porque un líder no impone su visión por la fuerza, sino que expone cómo Dios lo va guiando hacia el camino, y entonces esto muestra la humildad que produce el Espíritu Santo. Pedro, fíjate, no se defiende con opiniones, sino que va a narrar lo que Dios estaba haciendo, y entonces vuelve a repetir la visión del lienzo de los animales impuros que había puesto en el capítulo 10. Entonces, fíjate, esta palabra kosher significa apto, adecuado. Son leyes dietéticas que los judíos determinaban que había ciertos alimentos que no podían comer.
Y entonces también determinaban leyes de cómo deberían ser preparados los alimentos. Estas leyes también se les conoce como el kashrut y se dividen en 3 categorías principalmente, ¿no? En lo que son los animales permitidos, o sea, los que son con pezuña hendida, los que rumían como la vaca, la oveja, el cabrito. Del mar, solamente los que tienen aletas y escamas, o sea, el camarón y el pulpo estaban prohibidos. Digo, que en ese sentido digo, qué bueno que no soy judío, porque a mí me encantan los mariscos. De las aves estaban prohibidas las rapaces, siento que yo tampoco comería una ave rapaz, pero qué rico está el pollito y el pavo, ¿no? Eso sí, sin temas, ¿no? La prohibición de la sangre, o sea, ellos no podían comer moronga, personalmente no me gusta, porque ellos decían, y obviamente lo dice la Escritura, la vida está en la sangre. Entonces, la carne debía de estar drenada por la sangre totalmente, o sea, no tenía que tener ni una gota de sangre. Y también separaban la leche y la carne, basado en el mandamiento de no cocer el cabrito con la leche de su madre, ¿te acordarás? Eso está en Levítico. Y entonces, fíjate, escuchan una voz del cielo: Señor, no. Fue eso la respuesta de Pedro: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás a mi vida. Pedro, imagínate, pasa muchas veces como que nuestros pretextos para no ir y compartir, ¿no? Pedro le dice a Dios, o sea, soy como más santo que tú, o sea, yo no estoy comiendo nada. ¿Cómo me dices que coma estas cosas y yo nunca las he comido en mi vida? Y entonces muchas veces usamos la Biblia para limitar lo que Dios quiere hacer hoy, porque lastimosamente muchas veces tenemos como nuestra interpretación propia de santidad. Y entonces muchas veces nuestra santidad, lo que no nos hace acercarnos a ciertas personas, incluso aquí en la iglesia, cuando ni siquiera saludas, porque si eres de esas personas que dicen, no, sabes que tú no me caes bien, ¿qué tal? No sabes ni siquiera si esa persona es salva o no. ¿Cuántas personas de aquí conocemos que realmente han entendido el plan de salvación? Porque hay mucha gente, y he conocido, a lo mejor en esta iglesia no, en otras, que vienen aquí pero no son salvos. Una vez conocí a un cuate, no manches, era una persona que llevaba a su esposa, a sus hijos, súper puntual, súper puntual. No faltaba ni un domingo, no faltaba a ninguna reunión. Y su esposa da testimonio de que este cuate era el que correteaba a la esposa para que fuera a la iglesia. Pero él era ateo pero recontrateo, ¿sí? Ya después ya no supe si conoció al Señor o no. Pero imagínate, o sea, si él es ateo y tú pones tu barrera por tu religiosidad, ¿cuándo él va a conocer la salvación? ¿Cuándo esta persona va a entender el amor de Cristo? ¿Sí? Lo que hacía aquel pastor de aquella iglesia era siempre recibirlo y siempre invitarle y mostrarle que los cristianos somos genuinos, somos auténticos, somos personas normales. Siempre le compartía el evangelio de alguna manera muy práctica, porque hay mucha gente así. Hay otras personas que son agnósticas, hay personas que quieren creer pero no pueden. Y entonces si tú y yo nos limitamos porque ya sabemos lo que tienen en su mente y que es un ateo o que viene de cierta banda o que está todo tatuado, le estamos limitando, ¿sí? Pedro, más bien, nuestra santidad no debería de convertirse en un obstáculo para la misericordia. O sea, ve la insistencia de Dios. Dios le tuvo que repetir a Pedro 3 veces. O sea, Pedro era como el cuate de las 3, ¿no? Todo decía 3 veces. Y entonces Dios no está solamente cambiando el menú de Pedro, sino está declarando que ese muro de separación ya no es necesario. O sea, toda esa separación que hacían los judíos con los gentiles no era necesario, porque la sangre de Cristo ha purificado tu corazón y mi corazón, independientemente de las cosas que comamos. Fíjate, mandó a 6 hermanos. Pedro no fue solo a casa de Cornelio, llevó 6 hermanos judíos con él. Porque la ley judía se necesitaba que hubiera testigos, o sea, él iba preparado para lo que pasara, ¿sí? Seguramente, o sea,
Yo no sé qué expectativa tenía Pedro, pero Pedro necesitaba tener testigos para confirmar el hecho. Entonces, al llevar al 6 más 7, más Pedro, si lo sumas son 7. Era como ese número completo o perfecto del testimonio. Pedro estaba como queriendo blindar la obra de Dios. Entonces, fíjate, o sea, Dios no hace las cosas en rincones oscuros. El mover del Espíritu es confirmado por el testimonio de otros hermanos en la fe. Y fíjate aquí, bien importante, y aquí quiero detenerme un poquito más. Aunque Cornelio era una persona piadosa, temerosa de Dios, daba limosnas, el ángel le dijo a Cornelio que llamara a Pedro para que le hablara palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio era un hombre bueno, ¿sí? Según el pensamiento moderno, pues él ya era bueno, o sea, no necesitaba nada más. Pero el texto dice que necesitaba oír palabras del Evangelio. Y si regresas en tu Biblia, no lo traigo ahí, pero si regresas a tu Biblia, en el capítulo 10, es justamente cuando Pedro les está platicando, en el versículo 44, 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. ¿Qué palabras? Estaba diciéndole que los que creyeren, o sea, en el versículo 43, Pedro les estaba explicando que los que creyeren en Jesús recibirían perdón de pecados por su nombre. Cornelio ya era una persona buena, pero no era salva. Tú y yo necesitamos la salvación, la moralidad nos salva. Y es algo que tenemos que explicarle a las personas. Por más bueno que seamos tú y yo, las buenas obras no salvan. Cornelio necesitaba la revelación de Jesucristo. O sea, no basta con ser espiritualmente bueno, hay que creer en el mensaje de la cruz. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa aquí. Él es quien declara limpio lo que antes era común. Pedro explicó que preparó, cuando estaba hablando del mensaje, preparó la visión, o sea, cómo se da cuenta o prepara ese mensaje a estas personas de cómo Dios va a preparar tanto al mensajero, ¿sí?, como al oyente, porque acuérdate, estaban justamente orando Cornelio, pero también Dios estaba hablando a Pedro cuando sube a la azotea, y entonces se encajan, pero tú y yo tenemos que hacer algo, tenemos que estar siempre sensibles a la voz de Dios y a la comunión de Dios. Cuando Dios te está hablando y te dice, ve y háblale a esa persona. Honestamente, ¿alguna vez has sentido la gran necesidad de orar por alguien? ¿Alguna vez has sentido la gran necesidad de compartirle el Evangelio a esa persona? Mira, si te ha pasado y tú has endurecido tu corazón y no le has hablado a esa persona, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y si nunca lo has sentido, son de las cosas que debemos pedirle a Dios. Aquí el pastor siempre nos está animando, ve y compártele a esa persona de al lado, ve y compártele. Siempre tenemos que estar dispuestos a compartir la palabra, dispuestos y preparados para saber cómo hacerlo. Nos hemos preparado como iglesia para poder explicar el Evangelio de una manera correcta, de tal modo que cualquier persona pueda entender. Son cosas que deberíamos de hacer. Entonces Dios toma la iniciativa, ¿sí? El ministerio no es convencer a Dios que haga algo, sino realmente el ministerio va a ser seguir a Dios a donde Él ya está trabajando. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús? Decía que los campos ya estaban listos, que faltaban obreros. La mies, la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Y entonces, si te acuerdas en Isaías, ¿qué decía? Heme aquí, envíalo a él. Así no dice. Pero te parece que es nuestra oración. O sea, debemos de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es que Jesús dijo, oren al Señor, ¿sí?, para que mande más obreros a su mies. Pero tú y yo no solamente debemos de orar a Cristo para que mande más obreros a su mies, sino debemos de estar también dispuestos para, así como Isaías, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Te imaginas que tú y yo nos dejemos ser usados por Cristo? Las cosas que van a pasar. Y entonces, el tema es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios tiene preparado la salvación para cada persona, no importa si es raro, no importa
si esa persona, no importa si es un Terian, o sea, Dios también lo ama, ¿no? Y debemos de estar preparados para compartirles el Evangelio, ¿sí? Versículo 15, dice Pedro, cuando comencé a hablar, creo que me equivoqué de diapositiva, sí, ahí está. Más o menos fue lo que Pedro estuvo viendo. Ahí los cuadrúpedos y las personas estaban así, imagínate, cuando Pedro les empezó a hablar. Primero la crítica, pero empezó a hablar Pedro y después vio las caras de sus hermanos, ¿no? Cómo estaban. Entonces, ahora sí, versículo 15. Dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Le hizo rema. Ahorita vamos a ver qué es esa palabra. Entonces, los creyentes de Jerusalén sentían que tenían como más derechos sobre Dios porque eran judíos de nacimiento. Y mira, para Dios, todos nos hace como iguales, nos pone como al mismo nivel. Es lo que está en esa escena, poniendo Dios a todos en el mismo nivel. Mira, cuando dice que cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, ¿te acuerdas cómo fue cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Qué empezaron a pasar? Empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a tener todas esas cosas sobrenaturales. Imagínate, en la casa de Cornelio, si regresas al capítulo 10, ¿sí? Va a decir exactamente lo mismo. O sea, los de la casa de Cornelio, esos gentiles, en la casa de ese centurión romano, acuérdate, es un romano, es una persona que en el pensamiento judío, los romanos están como sobre los judíos. O sea, y entonces los pone igual en la misma línea. La escritura, Pedro ve que los ponen sobre la misma línea, tal como a nosotros también nos pasó. Puede haber hermanos dentro de nosotros que tienen 30 años en la iglesia y sí, me tocó alguna vez conocer a alguien que se molestaba cuando llegaba una visita, ¿no? Que acababa de llegar y tenía un pasado espantosísimo y entonces recibe un privilegio y es tratado con la misma gracia. Bueno, aquí en Calvary, esa es una de las cosas que queremos hacer. No importa tu pasado, no importa si tienes un día o dos, tú y yo, delante de Dios, somos tratados con la misma gracia. Pedro tuvo que recordar que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, así como nosotros al principio, lo decía en el versículo 15. La gracia no se acumula, digamos, por la antigüedad, todos, ¿no? Yo, tú, quien entró por la puerta hoy. Incluso el pastor también depende del mismo regalo gratuito que se llama gracia. Y este es el punto de no retorno. O sea, Pedro nota que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles exactamente igual sobre los judíos que en Pentecostés. Y entonces, en el verso 16 vimos que hace algo que se llama rema, que es como cuando tú estás compartiendo, yo espero que te pase muchas veces, y cuando estés en un estudio, que se te vienen ideas y se te vienen versículos a la mente. A Pedro le pasó exactamente igual. Al ver que el Espíritu cayó, ¿sí? Experimenta como esa iluminación. Recuerda la promesa de Jesús: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, no hay como, en este tema, no hay como dos tipos de cristianos. El Espíritu Santo nos iguala, la gracia la tenemos tú y yo igualita. O sea, si ellos tienen el mismo Espíritu, entonces tienen también el mismo acceso al Padre. Y entonces, aquí es donde se cumplen esas promesas que mencionamos en Isaías 49:6. El alcance de los gentiles ya no era una profecía ajena, ahora es una realidad presente. Hechos 1:5 habla de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. En Joel 2:28 dice la Escritura, o profetizó, que derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y entonces en Hechos 15:9, lo vamos a ver después, dice que ahora ya no hay diferencia entre nosotros y ellos, porque por la fe nuestros corazones han sido purificados. Entonces, dice la Escritura, verso 17,
Si Dios pues les concedió también a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos querido en el Señor Jesús, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, ¿qué pasó con esos criticones y juzgones? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hay un montón de versículos de la Escritura que dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, que la tierra, que la gente y las naciones iban a tener conocimiento de Dios. Hay muchos versículos que dicen que en los últimos tiempos la gente también va a conocer a Dios y iba a compartir el Evangelio a todas las naciones, y que se iba a compartir la palabra, y el conocimiento de Dios iba a expandir a todas las naciones. Entonces imagínate cuando estos brothers, lo que estaba en su mente cuando dijeron: wow, de manera que también los gentiles ha dado arrepentimiento a Dios. Les llegaban esos versículos seguramente de las promesas de Dios a todo el mundo, no solamente a ellos. Pedro termina con una pregunta retórica: ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y esta es una conclusión a la cual tenemos que llegar todos los que queremos ser siervos de Dios, ¿no? O sea, no podemos ser un obstáculo para su gracia. ¿Tú has sido alguna vez un obstáculo para la gracia de Dios? ¿Ha habido alguna persona que tú despectivamente no le has compartido el Evangelio? Hace unos días llegó un joven a un grupo, acabamos de abrir hace un mes, un grupo de jóvenes que se llama 146 Ven y Ve, que es para los jóvenes adultos. Y Dios se ha movido, ha traído jóvenes, y llegó un chico, pues de esos cuates que si empiezas a ser medio religioso, pues dices: ¿sabes qué? Pues me va a saltar en la calle, ¿no? Acá está todo hasta por acá, así, ¿no? Y cuando hablamos con él, no tienes idea de lo receptivo, el corazón que tiene y la gran necesidad que tiene de Dios. Y así hay un montón de gente. Sí, él decía que Dios le estaba hablando, y él decía que cada palabra que hablamos ahí era para él. Nunca en su vida había pisado una iglesia, nunca. ¿Te imaginas que tú y yo nos fijemos por cómo se viste, por cómo habla, porque dice groserías, porque se emborracha, y por eso limitemos la gracia de Dios por nuestros prejuicios y no lo invitemos acá? ¿Sí? Al domingo siguiente, que fue hace 8 días, va también allá a la iglesia del Marqués y dijo exactamente lo mismo: este mensaje Dios lo preparó para mí. ¿Sí? Y son de las cosas en donde tenemos que ser bien sensibles para dejar que Dios obre a través de nosotros. Y entonces, cuando los religiosos, cuando la gente que está así como cerrada, los críticos, ¿no? Por las cosas que hacemos, por algún ministerio que hacemos que no le gusta al religioso, o que dice para qué se desperdicia el dinero o las ofrendas. Pero fíjate, cuando la gente se convierte a Cristo, esos críticos se callan, ¿sí? Sus argumentos de legalismo se derriten ante la evidencia de la vida, ante la evidencia de la gracia de Dios y ante la evidencia de que vale la pena hacer eso, vale la pena involucrarte en Calvary Music, ¿sí? Vale la pena involucrarte en Kids Itinerante, y cada uno de ellos, no tienes idea la necesidad tan grande que hay en el mundo. Te decía hace rato: oye, ¿cómo es posible que jóvenes, el futuro de las naciones, ¿sí?, ahora se creen Terians? Por Dios, ya perdieron la identidad en Cristo, esa identidad en imagen y semejanza. Digo, sé que es una moda, sé que no va a funcionar eso,
¿no? Bueno, yo espero eso, porque imagínate, o sea, empezaba como una moda las cuestiones de género, pero y ahorita el gobierno ya lo impuso, ¿no? Ya no es una moda, es algo que ya gobiernos lo están imponiendo. Entonces, los judíos crearon reglas para proteger la santidad, pero terminaron alejando a la gente. Si tú has creado así como ciertas reglas, porque te crees súper espiritual, súper santo, ¿sí? Por como fuiste traído a la iglesia y porque eres así súper legalista, Dios prefiere la misericordia. Dios prefiere que no seamos tan legalistas, sino que actuemos con misericordia y dispensemos la gracia. O sea, quitémonos de la mente esa regla que hemos puesto como en nuestra mente. Para venir a Jesús, primero tienes que cortarte el pelo, quitarte los tatuajes o vestir de traje. Eso no es así. Podemos venir como estamos. Al igual que Pedro, debemos entender que Dios limpia de adentro hacia afuera. Y si le exigimos a un gentil, o sea, a un inconverso, que se comporte como un santo antes de ser salvo, estamos restaurando a Dios. O sea, si llega un inconverso aquí y sin querer empieza a decir alguna palabra o alguna grosería que te incomoda, no importa. Mira, cuando él entienda, ¿sí?, la salvación, entonces Dios va a actuar y entonces va a limpiarlo y a transformarlo de adentro hacia afuera. Y después vas a ver un cambio y él solito se va a dar cuenta que decir groserías no es como lo más correcto. La salvación es un don de gracia, no un premio por un mérito cultural o genealógico. El arrepentimiento es para todos, la gracia es para todos. Entonces, no importa el trasfondo, no importa tu pasado, o no importa cómo estés. La puerta está abierta para ti hoy. Las personas que dicen, tengo que arreglar mi vida primero para luego ir a Dios, eso es religiosidad. No sé, ¿alguien de tu familia te ha dicho eso? Primero tengo que portarme bien para entonces ir a la iglesia porque no me gusta ir de hipócrita. Mira, aquí eres bienvenido, ¿sí? Porque Dios va a hacer la obra desde dentro del corazón hacia afuera y entonces ya después ya no vas a ser hipócrita. Dios primero quiere dispensarte la gracia y entonces vas a poder arreglar tu vida, ¿sí? El arrepentimiento no es algo humano, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Por eso dice el versículo 18, ha dado arrepentimiento para vida. Es algo que nosotros no fabricamos. O sea, no es algo como para convencer de que Dios nos perdone, sino es una gracia que Dios va a conceder para que podamos volver a Él y entonces ya no va a haber muros. Iglesia, Dios nos llama a hacer puentes. Dios no nos llama a hacer muros. Debemos de revisar si nuestra santidad entre comillas, nos está alejando de los pecadores que Dios quiere salvar. Y si tú vienes aquí por primera vez y te sientes como un incircunciso o sea, como un gentil, cuando estás lejos, cuando estás etiquetado por tu pasado, la palabra de Dios dice que no hay acepción de personas. Dios es el mismo espíritu que cayó en Pentecostés, Dios es ese mismo espíritu que cayó en la casa de Cornelio y está disponible para ti si rindes tu vida a Jesús. El arrepentimiento es un regalo de Dios que hoy te ofrece para que tengas vida eterna. Y mis hermanos, hemos visto cómo a través de este texto y de esta narrativa, hemos visto que no hay un muro de la gracia de Dios que no pueda derribar. Pedro intentó poner una excusa, los religiosos de Jerusalén pusieron etiquetas, pero Dios puso una mesa y puso una invitación para todos, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo el texto lo acabamos de leer? Dice que bajó 3 veces, vio la misma visión, y entonces todas esas personas todos esos animales inmundos, ¿a dónde fueron? Para arriba, ¿sí? Todos esos incircuncisos, todo eso que no estaba como permitido de la ley, volvieron a subir. O sea, Dios quiere que tengamos comunión con Él a través de la gracia. Y
Yo no sé si sientes un mover en tu interior, pero déjame decirte que no debería ser una emoción pasajera. Debe de ser esa voz de parte de Dios que habló así en la azotea. Es la misma voz que envió un ángel a la casa de Cornelio. Dios está saltando todos los muros de tu pasado, tus errores, tus dudas para llegar a ti. La Biblia nos dice amorosamente en Hebreos 3:15, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cornelio no endureció su corazón, él abrió las puertas de su casa, de su vida. Pedro no endureció su corazón, él dejó atrás su orgullo religioso. Hoy la pregunta no es qué tan malo has sido o qué tan lejos estás, sino qué vas a hacer con la voz que estás escuchando y con esa voz que Dios está llamando hoy. Porque dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate la belleza de este versículo, ¿sí? Que conecta con nuestro estudio. Los religiosos se escandalizaron porque Pedro entró y comió con pecadores. Y es eso exactamente lo que quiere hacer Jesús. Quiere cenar contigo. Él quiere entrar a tu vida no para juzgarte, sino para tener comunión contigo. Él no está esperando que seas limpio para entrar. Él quiere entrar para limpiarte. Dios nos ha dado ese arrepentimiento para vida. La vida eterna no se compra, la gracia no se hereda, no se gana por ser buena, sino se recibe como un regalo, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros, y cada uno de nosotros es: Señor, abro la puerta. Así que cierra tus ojos. Si hoy reconoces que estás viviendo